Bienvenidos a JN19, un canal con espíritu. Hoy, jueves eucarístico, nos complace recibirles en la casa de Dios para celebrar juntos la Santa Misa diaria. El libro del Génesis sigue contándonos la historia de José, que llega a la escena culminante del reencuentro y reconciliación con sus hermanos. Una de las páginas más bellas de la Biblia. Puestos de pie, recibimos al Padre Juan Miguel Ponce Silva de la Asociación Misionera de la Obra de Jesús, quien presidirá esta Santa Eucaristía, y lo recibimos cantando Nos une Cristo. Nos une Cristo, Eucaristía, nos une Cristo, qué alegría, nos une Cristo, Él es la vida, Él es nuestra paz. Nos une Cristo, Eucaristía, nos une Cristo, qué alegría, nos une Cristo, Él es la vida, Él es nuestra paz. Queridos hermanos, en esta semana, en este jueves eucarístico de la semana 14, 14 del tiempo ordinario, Dios que nos convoca para meditar si estamos viviendo y cumpliendo la palabra del Señor. En esta Santa Eucaristía, queridos hermanos, vamos a ofrecerla, a pedir por las siguientes intenciones. Por la salud de Alina Morales Maita, Antonella Mía Belén Eguavil Sobrino, por la salud de Eduardo Belauchoga Fajardo, y también por el eterno descanso de las siguientes almas: de María Emilia Terencia Fernández Mendoza de Ríos, a 7 años de su partida; por el alma de Arturo Torres Santa Cruz; por los esposos Zacarías Sánchez González y Elena Chávez Novoa, para que Dios los mire con misericordia y los lleve a la patria celestial. También, queridos hermanos, por las intenciones de las coronas de misa, para que Dios los colme de bendiciones, y por cada una de nuestras intenciones que tengamos en el corazón. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos pues pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conceda a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno, los que liberaste de la esclavitud del pecado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, pueden tomar asiento aquí en su casa y escuchamos con mucho fervor la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo: permite a tu servidor decir una palabra en presencia de su señor. No se enfade mi señor conmigo, pues eres como el faraón. Mi señor interrogó a sus servidores:
¿tienen padre o algún hermano? Y respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste a tus servidores, tráiganmelo para que lo conozca. Si no baja su hermano menor con ustedes, no volverán a verme. Cuando subimos a casa de tu servidor, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi Señor, y nuestro padre nos dijo, vuelvan a comprar algunos alimentos. Le dijimos, no podemos bajar si no viene vuestro hermano menor con nosotros. Él replicó, saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no lo he vuelto a ver. Si arrancan también a este de mi lado y le sucede una desgracia, hundirán de pena mis canas en el abismo. José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó, salgan todos de mi presencia. No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos, perplejos, se quedaron sin respuesta. Dijo pues José a sus hermanos, acérquense a mí. Se acercaron y les repitió, yo soy José, su hermano, el que vendieron a los egipcios. Pero ahora no se preocupen, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. En el Evangelio de Mateo, Jesús envía a sus 12 apóstoles a anunciar el reino de los cielos. Tienen que estar desprendidos de posesiones e incluso de gente de sus propios familiares. Tienen que ser pobres también en el sentido de que deben de aceptar la inseguridad de no ser recibidos. Quizás podríamos retener hoy estas palabras de Jesús. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Su amor, su servicio, su entrega. Y nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio cantando Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús
a sus apóstoles: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. No se preocupen en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, averigüen quién hay allí de confianza. Quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, salúdenla con la paz. Si la casa lo merece, su paz vendrá a ella. Si no la merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no les recibe o escuchan sus palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudan el polvo de los pies. En verdad les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este Santo Evangelio queden perdonados nuestros pecados. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, aquí y en sus casas. Queridos hermanos, en este jueves sacerdotal, jueves eucarístico, la palabra de Dios nos tiene un hermoso mensaje. Santa Teresa de Jesús, la grande, por supuesto, carmelita, decía y enseñaba: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Cómo es esto? No lo sé, es un misterio, solamente Dios lo sabe. Lo que sí sabemos, queridos hermanos, es que Dios no deja que el mal y el maligno salga con la suya. Ojo, no según nuestros caprichos o pensamientos humanos, sino los designios de Dios. Como vemos en la historia, en la vida de José de Egipto, vendido por sus hermanos, como hemos escuchado en la primera lectura de hoy, ya que Dios misericordioso busca y quiere que las almas se salven y no se condenen, sino que se conviertan y crean en el Evangelio y no sigan el pecado, no sigan en el pecado, en los vicios, en las borracheras, en la droga, en la lujuria, en el odio, en el resentimiento, en la envidia, el miedo, la culpa, como los hermanos de José que hemos escuchado. En la historia de la salvación, queridos hermanos, Dios escoge almas buenas, con un corazón bondadoso, pero quizás esta alma buena tenga un mal carácter, sea un poco rudo, pero en el fondo, en su alma es bueno. Claro, tiene que pulirse cuando conoce al Señor, ese mal carácter tiene que irlo formando en buen carácter para las cosas santas de Dios, como hizo Dios a escoger a José en ese entorno, en esa vida, en Egipto. Tenía un alma buena, pero Dios lo fue puliendo en cada prueba, en cada dificultad, en cada paso que daba, pero para una misión que él tenía. Luego, para una misión especial, Dios escoge almas buenas, como escogió en este caso a José, vendido por sus hermanos. A ti y a mí para un apostolado, a cada bautizado, para un propósito, ¿no? Bueno y bello en esta vida, quizás en tu familia, en el trabajo, en el pueblo de Dios, en medio de la comunidad. ¿Por qué? Porque para que en ese, dice aquí, ¿no? Para que en medio de ese propósito que Dios te ha llamado, nos santifiquemos, seamos menos recorosos, menos chismosos, menos egoístas, para moldear nuestro corazón en medio de esas vicisitudes, en medio de las circunstancias, en medio de esos golpes de la vida que cada uno a veces tiene, así como José, vendido por sus hermanos, tuvo en su historia. Porque antes de que pasen los hechos, queridos hermanos, como cuenta el Génesis, la historia de José, cuando era joven lo tenía todo. Tenía una familia, tenía el amor de sus padres, lo necesario para vivir. Y de repente lo pierde todo. Por el corazón envidioso de sus hermanos
no eran de vecinos, eran de sus hermanos de sangre. Imagínense qué corazón tenían sus hermanos. Y tú y yo, hermanos, la reflexión es, ¿cómo nos comportamos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos de sangre, con nuestra comunidad, con nuestros hermanos de iglesia? ¿Tenemos el corazón de José o tenemos el corazón de los hermanos de José? Envidioso, caprichoso, etcétera. Y así pasan los años. José coge experiencia de los golpes de la vida, de la cárcel, la envidia, el no tener a su familia cerca, en esa primera etapa de su juventud, porque cuando suceden estos hechos, José no era adulto, era joven. Nos cuenta la palabra de Dios, ¿no? La falta de ese amor de su padre, lejos de su tierra, etcétera, ¿no? Sin embargo, todo esto no endurece el corazón de José. No tiene odio, no tiene rencor o sentimientos de venganza a sus hermanos. Imagínense, ¿no? Qué corazón bondadoso tenía José con su propia sangre, con su propia familia, a pesar de que habían nacido, a pesar de que se presentó la ocasión, como hemos escuchado, ¿no? José los enfrenta. Él no se daba a conocer y no dijo José en su interior, ahora los tengo en mis manos, los voy a chancar, me voy a vengar de estos desgraciados que me hicieron tanto daño en la juventud. José no tuvo ese corazón. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué José tuvo esa actitud? Claro, porque José, vendido por sus hermanos, no tuvo esos malos sentimientos porque era un hombre de fe, un hombre de Dios. Tenía el santo temor de Dios. La respuesta es esa, amaba al Señor, por eso no tuvo esos malos sentimientos y no aprovechó la ocasión para hacerle daño a su propia sangre, a su propio pueblo. Y esto no dejaba, ¿por qué? Porque José, no, así como Dios nos llama a ti y a mí, ¿no? A no dejarnos llevar por nuestros malos desórdenes, nuestros malos sentimientos que a veces el demonio, mundo, demonio y carne, a veces golpean la puerta de nuestro corazón para tener y consentir esos malos deseos. No hay que consentir esos malos sentimientos y malos deseos que vienen en nuestro corazón. Y así, queridos hermanos, José tenía un corazón bondadoso, un corazón sin malicia. Su pecado, según sus hermanos de José, ¿cuál era? ¿Cuál era el pecado de José según sus hermanos? Ser soñador, imagínense, ser un hombre, un adolescente soñador, es decir, tener ideales en la vida, imaginarse ser una persona buena, quizás Dios lo llamaba para formar familia, un hogar bendecido con Dios, con el santo matrimonio, etcétera, ¿no? Hermanos, Dios no quiere que el hombre se desgracie, que viva sin la gracia de Dios, siguiendo solo sus caprichos, berrinches, y que a la larga lo destruyen, lo dejan vacío. Como los hermanos de José, ¿no? Que se dejaron llevar por la envidia, por el odio, por el resentimiento, por el capricho. Hermanos, hay que saber leer los signos de los tiempos. En cada etapa de mi vida, de tu adolescencia, de tu juventud, quizás en esta etapa de tu vida, hay que saber leer los signos de los tiempos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, todo pasa por algo en nuestra vida. Todo pasa por algo en nuestra vida, así como José, al igual que José, ¿no? Pero al igual que José y Job, qué bonito, ¿no? Cuando uno preparaba la homilía, meditaba y reflexionaba, ¿no? Al igual que José, Job también, hombres de fe en la palabra de Dios, ante los golpes duros de la vida, sabían decir con convicción esta bonita enseñanza, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Qué bonito, ¿no? Hombres llenos de fe que a pesar de los golpes de la vida no los hizo amargados, la vida no los hizo gente fría, gente indolente. Y así, porque Dios sabe más que tú y que yo. Porque Dios sabe más que tú y que yo en la historia de nuestra vida. Dios no quiere que el mal en el mundo triunfe, ¿no? Pero lo permite, ¿no? Dios no quiere que el mal triunfe, pero lo permite. ¿Por qué? Porque respeta la libertad humana. Sin embargo, queridos hermanos, el mal no tiene la última palabra. El mal no tiene la última palabra. De lo malo, queridos hermanos, Dios siempre saca algo bueno. De lo malo, Dios siempre saca algo bueno, algo mejor. Hermanos, ¿cuánta gente hay hoy en día que solo aprende a ser humilde y sencilla y caritativa cuando le pasan desgracias o cuando la desgracia toca la puerta de su vida, de su casa, de su familia? El ser humano corre el peligro de ser indolente, indiferente ante el dolor ajeno, ante el dolor de su prójimo.
cuando no le pasa nada, cuando no le vienen las desgracias en su vida, cuando solo piensa en sí, en su ego, en su yo, mi éxito, mi futuro, y no piensa en el prójimo, no piensa en su hermano, en su familia, simplemente trabaja y vive para lo material, y se olvida de que su alma, de que su cuerpo, de que su ser es un alma corporal y material. Estamos hechos para el cielo. En este sentido, hermanos, solo cuando el hombre ha sido golpeado por la vida, por la enfermedad, los problemas económicos, la pérdida quizá de un ser querido, se pone en los zapatos de su prójimo, se pone en los zapatos de su hermano. Ahora entiende el dolor y el sufrimiento de su prójimo, de su hermano. Solamente así hay seres humanos, no todos por supuesto, se hacen más humildes, más caritativos. También da pena decirlo, pero hay algunas personas que solo cuando Dios, se acuerdan de Dios solo cuando viene la desgracia en su vida, o cuando hemos pasado, por ejemplo, este temblor, este pequeño terremoto, ahí recién se acuerdan del Señor. Cuando viene la desgracia, se acuerdan de Dios, y eso está mal. Eso está mal. Hay que acordarse de Dios todos los días de nuestra vida, queridos hermanos, y eso es nuestro deber como hijos de Dios, como bautizados. Finalmente, queridos hermanos, Dios escribe derecho en renglones torcidos, decía Santa Teresa de Jesús. José de Egipto comprende que esos golpes de la vida, hermanos, como tú y a mí también en esta historia de nuestra vida, esas bendiciones también, esos dones y talentos que Dios le dio a José, no eran para su propio capricho solamente, para él mismo, sino que José comprende, al final de la historia, es bonito escucharlo, ¿no? Dice aquí, dice, yo soy José su hermano, el que vendieron a los egipcios, pero ahora no se preocupen, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de ustedes. Otra traducción dice, para la salvación de ustedes me envió Dios a estas tierras. Qué bonito, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos, y al final de la historia, como hemos escuchado de José, José lo entiende, lo comprende. Y qué bonito, ¿no? Y comprender eso, de que todos los dones y talentos, como luego nos dirá el Evangelio, ¿no? Gratis lo han recibido, gratis hay que darlo, ¿no? Que esos dones, estas bendiciones que José recibió en su vida no eran para pasar la dolce vida, pues para simplemente, qué sé yo, como la mentalidad pagana, ¿no? Para mí nada más, y que los demás mal rayo lo parten. No, esa no es una actitud cristiana, es una actitud pagana. Y así José comprendió que todas las bendiciones, dones y talentos que había recibido en Egipto eran para la salvación de su pueblo, de su familia, de su raza. Qué bonito, queridos hermanos, esta meditación. Y el salmo bonito que hemos comprendido y hemos escuchado, recuerden las maravillas que hizo el Señor. Qué bonito, ¿no? Salmo 104. ¿Qué nos dice el Salmo 104? No recuerda las maravillas y las bendiciones que Dios hace y hará con cada uno de nosotros, con su pueblo que ama, que es la iglesia. A cada bautizado, imagínense a ti y a mí, recordar las bendiciones en tu juventud, en cada etapa de tu vida. A veces el hombre se vuelve un corazón duro y de piedra cuando tiene lo material simplemente, y es un corazón indolente y no es agradecido con lo que Dios le ha regalado en su vida. Y así, queridos hermanos, finalmente también el Evangelio, muy bonito, hemos escuchado cómo Dios le da una enseñanza muy profunda a los apóstoles, a través de los apóstoles, a ti y a mí también. Nos dice, el Evangelio nos recuerda también que Dios escoge almas, personas de todo tiempo y lugar para proclamar el reino de Dios. Qué bonito, ¿no? Para proclamar el reino de Dios, no para proclamar tus ideas, tus caprichos, tus ideologías, no, para proclamar el reino de Dios, es decir, para derramar y llevar a esos pueblos sus bendiciones, esos dones y talentos mediante su iglesia, nuestra iglesia, la Santa Madre Iglesia, que es una santa católica y apostólica, a todo el pueblo de Dios, a todo el mundo, a todos los pueblos, hombres y mujeres que le han dicho sí al Señor, le han dicho: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por eso, los jóvenes, queridos hermanos, jóvenes, Dios
te ha creado para una vocación especial. Nos ha creado para una vocación especial. Dios no llama a perfectos. Dios no llama a perfectos, sino que en el camino los va perfeccionando, los va santificando. Por eso no digan, no, es que yo no estoy hecho para Dios, no, que las cosas, soy indigno. No, Dios, así como la historia de José, Dios saca siempre algo bueno de nuestras historias. Luego, ¿por qué todo bautizado, queridos hermanos? Porque tú y yo, los bautizados, no solamente los sacerdotes, estamos llamados a evangelizar, a la misión. Y nuestra misión y nuestra vocación, queridos hermanos, por excelencia es la santidad. Nuestra vocación, queridos hermanos, es la santidad. Es un don gratuito y gratuitamente Dios nos da y por eso hay que compartirlo con los demás. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso el Señor nos advierte también y nos previene. Cuidado con la simonía. Eso es lo que el Señor le dice a los apóstoles, a los ministros de Dios. Cuidado con la simonía, es decir, cuidado con lucrar con las cosas santas del Señor. Cuidado con lucrar con las cosas santas del Señor, con lo sagrado. Como quería hacer, por ejemplo, la palabra simonía viene de Simón el mago, que le quería comprar ese don, esos dones recibidos a los apóstoles que recibieron esa gracia, ese don de sanar enfermos, de curar enfermos, etcétera, ¿no? De expulsar demonios. Simón el mago, ¿qué quería hacerle? Comprarlo. Y eso es lo que el Señor nos advierte, ¿no? Cuidado con lucrar con las cosas santas del Señor. Las cosas santas del Señor y los dones, no solamente los sacerdotes que han recibido un ministerio también, sino también los laicos, que a veces tienen dones, el don del canto, etcétera, ¿no? Y a veces, yo no participo en la parroquia, en la comunidad, en la iglesia, porque no recibo ni un dinero. Pierdo el tiempo ahí, yo tengo un don. Oye, Dios te lo ha dado gratis. Dios al final te va a pedir cuentas de los dones y talentos que el Señor te ha dado. Pero no, a veces está esa mentalidad en la iglesia de que, si no recibo nada económicamente, entonces no doy mi tiempo a la iglesia, no doy mi tiempo al apostolado. Y eso es lo que el Señor nos advierte, ¿no? Cuidado con lucrar con las cosas santas del Señor. Las cosas santas del Señor, queridos hermanos, dones y carismas son para el bien, para nuestro bien y el bien de nuestros hermanos, para la salvación de nuestros hermanos. Por eso no podemos ver o decir que no hago esto porque no hago la misión, no cumplo la misión, mi vida, en tu vida, en la familia o en la iglesia, porque no me pagan o porque pierdo el tiempo, ¿no? Como yo les decía, sin ningún sol, porque no gano ningún sol en la iglesia, entonces no hago apostolado, no me doy de lleno, de corazón a las cosas santas del Señor, y eso está mal. Nuestra confianza, queridos hermanos, también el Evangelio nos dice que nuestra confianza no debe estar en lo material, en la plata, en el dinero, no, sino confiar, como decían los santos, en la divina providencia, en la divina providencia. Tú entrégate de lleno al servicio, a la obra de Dios, y Dios te hará en el camino, no dejará pues con hambre a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a tu corazón, qué sé yo. Dios siempre nos regala en abundancia. Por eso el estar pensando en ofrecerse a las cosas santas de Dios, pensando en sacar algo, eso es algo diabólico, no es algo diabólico, porque Dios no quiere eso, y es lo que el Señor nos advierte en el fondo en el Evangelio. Queridos hermanos, sabiendo que Dios quiere la conversión de nuestras almas, Dios que quiere que prediquemos el Evangelio, en primer lugar los ministros del Señor y luego todos los bautizados en su familia, viviendo el Evangelio, sabiendo que Dios quiere la cura de almas, la salvación de almas. Vamos a rezar la oración de los fieles, pidiéndole al Señor, Dios Todopoderoso, que nos haga ver en nuestro corazón que, Dios mío, ayúdame a no tener un corazón apegado a lo material, a tener un corazón bondadoso como José, que así sea. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres, para que Dios Padre Todopoderoso purifique el mundo de todo error,
proteja a los pobres, entre las enfermedades, aleje al hombre, conceda el retorno a los desterrados, empleo a los parados y el puerto seguro a los navegantes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que todavía no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos enfermos, y cuantos no han podido acudir con nosotros a esta Santa Asamblea, para que Dios, nuestro Señor, escuche sus súplicas y cumpla sus deseos, y así ellos experimenten la alegría de la divina misericordia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Queridos hermanos, pidamos por la salud física, espiritual y mental de nuestros hermanos Alina Morales Maita, Antonella Mía Belén Eguavil Sobrino, Eduardo Belauchaga Fajardo, por todos los que nos piden intenciones de las coronas de misa, y por todos nuestros colaboradores y bienhechores, para que Dios los colme de bendiciones y de gracias. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de las almas de María Emilia Terencia Fernández Mendoza de Ríos, por el alma de Arturo Torres Santa Cruz, por el alma de Zacarías Sánchez González y Elena Chávez Novoa, para que Dios los mire con misericordia, perdone sus pecados y los lleve a la patria celestial. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos aquellos jóvenes que Dios está llamando a la vida consagrada, a la vida religiosa, sacerdotal, que el demonio está poniendo trabas, muros en su vida para no ver el llamado y la vocación que el Señor les hace, para que esos muros sean derrotados, derribados por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. También por aquellas almas, por aquellas personas, hermanos nuestros bautizados, que ofrecen sus dones y talentos, su vida, su persona, su tiempo, al servicio de la obra de Dios, al reino del Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria Perú, para que Dios restaure la paz, por los gobernantes, por su conversión, para que Dios los ilumine, para que piensen en el bien común. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud, en la enfermedad, en el sufrimiento, en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro arzobispo cardenal Carlos Castillo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, miserere nobis, miserere nobis. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, miserere nobis, miserere nobis. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén.
la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Este pan que tú nos das nos brinda felicidad. Él nos trae la verdad, nos llena de amor y paz. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Si comemos de tu pan, nuestro cuerpo limpio estará de pecados, de maldad. La verdad lo habitará. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Si comemos de tu pan, tu cuerpo nos llenará, nuestros pasos guiará, con nosotros vivirá. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Cada vez que comemos de tu pan, Señor, se nos llena nuestra vida de amor. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y los aliviaré, dice el Señor. Oremos. Colmados de grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.